Muy buenos días, hermanos. Es una alegría siempre compartir la palabra con ustedes, con cada uno de ustedes. Y la prédica anterior que me tocó, lo vimos, fue Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis en el capítulo 6 hasta el versículo 8. Y ahí vimos que estaban los primeros 4 sellos del Apocalipsis, y estos abrían... Permiso. Y vimos que ahí estaban los primeros 4 sellos, y en esto el Señor abría cada uno, y cada uno que se abría aparecía un caballo, un jinete, que representaba ciertamente el primero representó que era uno de color blanco, que representó la aparición del anticristo. Estaba después el segundo caballo, está el caballo bermejo, que es un color rojizo, que representa la violencia desatada, una violencia para que se mataran unos a otros. Esto podría considerarse como lo vimos tiempo atrás en un estallido social, en guerrillas sociales, hasta la guerra entre naciones. Está todo considerado como violencia desatada. Posteriormente viene el caballo de color negro, que representa el hambre, representa que este mundo va a estar, esta tierra va a estar con hambre. Y el cuarto sello desata la muerte, caballo amarillo, que representa que viene muerte, pero detrás inmediatamente lo sigue el infierno mismo. Y esto viene a ser como con espada, viene muerte con peste, viene muerte con hambre, hasta con las fieras de la tierra, dice en esta palabra. Antes de esta terrible tribulación, en los capítulos 4 y 5, vimos a la iglesia gloriosa, ¿no es cierto?, premiada con vestiduras blancas y con coronas de oro. Vimos la adoración también al Padre y al Hijo, que se estaba llevando a cabo en el cielo. Algunos versículos del apóstol Pedro que se cumplen en el Apocalipsis. Podemos ver que está 1 Pedro 5:4. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto se cumple en Apocalipsis, en estos primeros versículos, o sea, en estos primeros capítulos, del 4 al 5, cuando la iglesia en el cielo ya está premiada. Aparece el príncipe de pastores y está la iglesia en este trono en el tribunal de Cristo. En el versículo 6, la 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y el tiempo había llegado. Llegó el tiempo cuando esta iglesia es exaltada. El cristiano es exaltado en este reino, en este tribunal de Cristo. En Pablo también tiene algunos versículos que dicen, en Efesios 5, del 24 al 27, dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santo y sin mancha. También se cumple estos versículos del apóstol Pablo en Apocalipsis, en esta visión de apóstol Juan, cuando está en el cielo la iglesia en el tribunal de Cristo. Y también, hermano, el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:2, dice: amados,
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estos son algunos pasajes del Nuevo Testamento que reflejan y que se cumplen aquí en Apocalipsis, en esta iglesia gloriosa a la que hemos llegado, en la que han llegado todos los creyentes, los que han sido redimidos en la sangre del Cordero. Entonces, resumiendo, estamos en que la iglesia ha sido primero quitada de la tierra, pues se ha manifestado el príncipe de los pastores en el cielo con su iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Esa es la visión. La iglesia recibe vestiduras blancas y recibe las coronas de oro. En el cielo está la adoración celestial. En el cielo hay una fiesta total, completa, de Dios con su iglesia, con cada uno de sus creyentes. Pero, ¿qué pasa en la tierra? En la tierra comienza el gobierno del anticristo, pues la iglesia ha sido ya quitada del mundo y no hay quien detenga a este anticristo. Por esto se inicia ciertamente la tribulación, con muerte, a espada, violencia, hambre, pestes. Y ese es el escenario. En el cielo, la iglesia gloriosa con Cristo, y en la tierra, tribulación. El anticristo gobernando. Ahora vamos entonces a la lectura bíblica y a la palabra de hoy que dice Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Primero podemos ver en esta visión que la apertura del quinto sello está en el cielo, en ese altar. Muestra primero este altar que es un lugar de sacrificios. Esto armoniza ciertamente con el altar del incienso al lado del lugar santísimo que estaba en el tabernáculo, también con el altar de bronce que también estaba a la entrada del tabernáculo, indicado a Moisés. Armoniza este altar, esta visión, con la idea del cristiano que entrega su vida en sacrificio vivo también. Representa que apartándose del mundo para vivir en servicio a Cristo. Y bajo el altar representa a los que debieron dar su vida por el testimonio de Cristo en el tiempo de tribulación, cuando la iglesia ya no está en la tierra, porque ya no está el tiempo de la gracia. Ya había salido la iglesia. Por tanto, estos que morían tenían que morir para dar testimonio de Cristo. Estos dieron sus vidas por la palabra de Cristo. Y entonces claman por venganza de parte de Dios por sus vidas que fueron entregadas en la tierra y sin realidad un juicio justo. Comentábamos hoy día en la reunión de oración pasada, justicia. El mundo pide justicia y solo en Cristo hay justicia. Ciertamente no hay justicia fuera de Él. Pero dice que también a estos se les dieron vestiduras blancas, como a la iglesia. A la iglesia también se le dieron vestiduras blancas, pero no se le dieron a ellos coronas, esas coronas de oro, que se le dieron sí a la iglesia.
Y se les dijo que se calmaran por un breve tiempo, que tuvieran un poco de paciencia, ya que todavía faltaban otros que también debían ser sacrificados como ellos. Porque no se puede pedir ir al cielo con este cuerpo. Y el Señor tiene determinado y tiene considerado un grupo, un número de personas que van a también morir en este tiempo de tribulación. Y los que no mueran en sus cuerpos, como nosotros esperamos, nosotros no esperamos morir, ciertamente, no esperamos morir para llegar al cielo, porque esperamos ser transformados, que nuestros cuerpos sean transformados, que es el caso de los que son quitados o arrebatados, que es su iglesia. Estos que están bajo el altar son las personas creyentes del Evangelio de Cristo en el periodo que comienza con la apertura de del primer sello del caballo blanco hasta la apertura del quinto sello. Esos son los que representan estos que están bajo el altar. Son los que se quedaron, los que quedaron después de que la iglesia fue quitada. Y estos que quedaron, ahí sí creyeron en el Evangelio que hoy día nosotros estamos predicando, que estamos compartiendo. Probablemente a lo mejor van a haber familiares que a lo mejor nunca reconocieron a Cristo por nuestro intermedio. Pero cuando sepan que lo que les hablamos nosotros se está cumpliendo, ahí sí van a creer. Es probable que sean ahí estas almas. Notemos que fueron muertos por la palabra de Dios, ¿cierto? Y por el testimonio que tenían, es decir, por creer en la palabra de Dios, por obedecerla, por predicarla y por negarse a rehusar públicamente esta palabra. No negaron a Cristo públicamente, sino que tomaron en consideración dar su vida por el testimonio de Cristo. Esto puede sorprender a algunos cuando, claro, nosotros decimos, podemos predicar a Cristo hoy día tranquilamente, gracias a Dios en nuestro país, todavía lo podemos hacer. Pero estuvimos cerca con la nueva Constitución a que no podíamos predicar a Cristo. Estuvimos muy cerca por la nueva Constitución. Porque si nosotros predicamos a Cristo, un Dios justo y verdadero, era un mensaje de odio. Por lo tanto, estábamos fuera de la ley. Esto, el Señor tuvo misericordia, oyó nuestras plegarias y no fue aprobada esa Constitución. Ahora, también se indica que algunas personas que todavía deberían ser muertas por el testimonio de Cristo durante el sexto y séptimo sello. Esto puede ocurrir que todavía en este periodo vayan gente que se vaya convirtiendo en este periodo de tribulación. Ahora, este clamor de los mártires, ¿ustedes creen que Dios lo habrá escuchado? ¿Escuchará ese clamor de venganza? El Señor es justo. Es amor, pero también es justo. Y así dice en Apocalipsis 16, del 4 al 7, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí se ha vengado
haciéndoles beber la sangre a estos que derramaron la sangre de los santos, como lo dice en el versículo. Pero también la gran ramera será juzgada por la sangre de los siervos de Dios. Esta lo dice en Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Se cumple el Señor la palabra que su venganza, de Él es la venganza. Por supuesto, el cristiano no debe vengarse a sí mismo. El Señor aquí lo dice en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sabemos que la gran ramera es la religión que agrupa sus propios pensamientos. Es una religión que une bajo muchas filosofías, usando el nombre de Cristo muchas veces. Se usa el nombre de Cristo en levantar ciertas religiones y le agregan o le quitan a su palabra según sus propios intereses. Y si hoy en día prácticamente somos casi 8.000 millones de habitantes en la Tierra, antes de abrir estos 7 sellos, antes ya de pasar al 6º sello, al que vamos a abrir, ya podemos ver que ya han muerto alrededor de 2.000 millones de personas, que es el cuarto de la población. Porque aquí la palabra lo dice. Apocalipsis 6:8b. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así llegamos entonces al 6º sello. Apocalipsis 6, del 12 al 14. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En el 6º sello, en el 5º estábamos en el cielo, ¿cierto? En el 6º sello vuelve a describir lo que pasa en la tierra. El 6º sello describe prácticamente el juicio final. El juicio final de este mundo, que llegará antes de la segunda venida de Jesucristo. Porque su palabra dice: el día de su ira ha llegado. Por lo tanto, mientras que los 4 primeros sellos hacían referencia a diferentes juicios que caracterizarían el periodo de ausencia del Señor y que irán ganando en intensidad según se acerca la venida del Señor. Ahora nos encontramos con la manifestación final de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Se trata, por lo tanto, de un juicio único e irrepetible, que consiste en la disolución de los cielos y el reconocimiento final por parte del mundo rebelde de la autoridad del Cordero. Estas señales en el cielo y en la tierra son las mismas de las que el Señor habló en su sermón profético y que precederían a su venida en gloria. El Señor dijo en Mateo 24, del 29 al 30, dijo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, ya pasaron los 4 jinetes con los 4 caballos del Apocalipsis, ya 2.000 millones de muertos van en ese momento. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esto lo dijo el Señor Jesucristo con sus apóstoles. Pero no solo el Señor en el libro Apocalipsis habla en este lenguaje, estos acontecimientos también que son futuros, sino que también los profetas del Antiguo Testamento hablan y describen con frecuencia todos estos hechos, estos acontecimientos que precederán a la venida en gloria del Señor. Y esto se los comparto porque muchas veces no lo tomamos con cierta conciencia y debemos compartirla porque es parte de la palabra del Señor. Isaías 13, 9 al 11 dice: He aquí el día de Jehová y el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Hay muchos otros pasajes que hablan de este día, de la ira del Señor. Hay en muchos otros del Antiguo Testamento, que muchas veces hablan en forma simbólica, en otras en forma literal. También hay una mezcla entre literal y simbólica, pero que está claro que el día de la ira del Señor viene y que está cerca. Esto, el último que se los quiero mencionar es Joel 2, del 10 al 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Hay muchos que se hablan del deterioro de nuestro planeta, ¿no es cierto? Vemos que hoy en día el planeta está le llaman un cambio climático, se le llama un estado deteriorado del planeta, y el pecado del hombre es ciertamente el que ha degradado al planeta, porque eso lo dice la palabra. ¿Cuál es el gran culpable del deterioro de nuestro planeta? Es el pecado del hombre. Y solo cuando el ser humano entonces entienda esto, que está viviendo en la tierra en medio de desastres naturales, podrá comprobar que ahora la tierra no le pertenece. No le pertenece la tierra separado de Dios. La tierra fue creada por el Señor para que el hombre viviera con Dios. En Hebreos 12, del 25 al 29, dice: Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también al cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ciertamente, hermanos, nos gusta mucho más predicar el amor de Dios, escuchar el amor de Dios. Es mucho más tranquilizador, pero esta palabra que también muchas veces, la otra vez me decía el sano hermano Marcelo,
me había metido en la pata de los caballos del Apocalipsis, porque es un tema no muy grato, es como ver a Dios enojado, y nadie lo quiere ver enojado. Entonces, pero tenemos que hacerlo, porque así dice su palabra, que tenemos que conocerlo en todo. Porque debemos conocer la ira del Señor, que es amor, pero también es fuego. Es terrible caer en sus manos. Por eso debemos conocer de Dios para permanecer en su reino, para poder escapar de todas estas cosas terribles que se vienen. Y el mundo vive como si no viniera y no va a haber nada. Y el mundo cree y ve cómo se puede arreglar y no tiene conciencia de lo que realmente viene para el mundo, creyendo que no hay Dios, pensando que no hay Dios. Y hay muchos que también en sus iglesias, o en iglesias, juegan con Dios. Muchas veces un día sí, otro día no. Muchas veces están como lo hizo Israel, como vieron a Sansón en la clase de un día sí, un día no. De repente, cuando nos va demasiado bien, creemos que es nuestra propia sabiduría. Y creemos de repente que nos va demasiado bien y que ya somos nosotros los que somos capaces de vivir solos. Imagínense, cayó Adán y Eva teniendo todo perfecto en un pensamiento así. ¿Cómo nosotros no vamos a caer en eso? Por eso debemos ocuparnos y concentrarnos que de Dios no podemos separarnos ni un instante. Debemos vivir consagrados. Y es para nuestro propio beneficio, no es para el beneficio de Dios. Vivir consagrados a Dios nos va a beneficiar a nosotros. Aquí en la tierra, imagínense más arriba en el cielo, cuando esté el tribunal de Cristo. ¿Cuánto más vamos a ser beneficiados en el cielo? Por eso el Señor mismo decía, mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. Mirad, siempre poniendo la mirada en el Señor, no poniendo la mirada en el hombre. El hombre falla, nosotros fallamos. Tratamos de no fallar. Así que, hermanos, debemos estar apercibidos de que esta tierra dejará de ser para que saquemos nuestra mirada de esta tierra. Debemos estar apercibidos que no es un juego, la venida del Señor viene y es terrible. Por eso debemos estar ocupados. Hasta el mundo científico hoy día dice que el mundo se va a acabar. Hasta los científicos, leo casi todas las semanas un artículo de que sale un instituto, sale una universidad, desarrolla un modelo científico para comprobar cuánto le queda al mundo y no le queda más allá del 2040, según ellos. Según ellos, 2040 ya es imposible vivir en la Tierra. Y si así el mundo que es científico, imagínense, nosotros tenemos la palabra, tenemos más claridad, tenemos más luz. Por lo tanto, ¿qué dice Dios en su palabra? Segunda Pedro 3, del 11 al 14, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, terminando la lectura bíblica de hoy, en Apocalipsis 6, del 15 al 17, dice,
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En aquellos momentos de terror, ciertamente nosotros, estos no sabrán dónde ir. En esos momentos, en vano van a poder buscar dónde esconderse, en vano podrán ir a las cuevas esperando que caigan sobre ellos ser librados de estos juicios, porque no podrán escapar de esto, donde ocultarse de Dios. No hay lugar donde ocultarse de Dios. Además, este juicio será universal. Aquí se menciona a los reyes, los grandes, también los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres. Nadie estará exento del juicio de Dios. Gobernantes, políticos, militares, personas influyentes, los que son oprimidos, los oprimidores, las personas corrientes, ni las riquezas, ni el valor, ni la fuerza se podrán sostener en aquel momento. No hay refugio en el que librarse del verdadero rey de este mundo, cuando venga a juzgarlo. El único lugar en que podrían haber encontrado un refugio, el único lugar donde podían estar seguros, habría sido en la misericordia del Cordero, en la cual se refugió la iglesia. Pero estos lo rechazaron, se burlaron, no lo quisieron, no lo aceptaron. Habría sido, por eso, ahora que estos rechazaron, suplican que a las cuevas les suplican, a los montes que caigan sobre ellos para escapar. Así será su grande calamidad. Los hombres siguen todavía sin humillarse a Dios. Los hombres todavía siguen sin Dios. Y en esta palabra, aún ahí, esta calamidad sobre ellos, aún ahí no clamaron por arrepentimiento. Estando en ese grado, no se escucha ningún clamor de arrepentimiento. No lo dice la palabra. La conciencia ciertamente le dice a los hombres que sin duda el juicio de Dios viene, de venir sobre este mundo, pero sin embargo viven como si eso nunca fuera a ocurrir, como que esto no es verdad, lo niegan. No, mejor no pienso, no lo piensan. La indiferencia humana por el día del juicio final es comparable también a lo que sucedió en los días del diluvio, ¿cierto? En que Dios juzgó a la humanidad también con un diluvio. Y también lo dice el Señor en Mateo 24, del 37 al 39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así también, cuando llegue el momento, el terror, el pánico, se apodere de ellos, en ese momento la sensación de impotencia se va a sobrecoger y el orgullo, todo ese orgullo que había, se va a desplomar. Sus conciencias le acusan, ¿cierto? Porque son culpables. La conciencia acusa y buscan desesperadamente cómo ocultarse del Cordero, que viene a juzgar al mundo. Entonces descubrirán que el Salvador del mundo es también su juez. Al juez que no habían considerado, al juez que no habían ni siquiera atendido.
Aquel a quien el mundo ha ignorado siempre, y no sobre lo ha ignorado, también lo ha perseguido, ahora es el juez supremo, el Señor Jesucristo. Ante Él tienen que rendir cuenta, y ese es el momento en que tendrán que doblar sus rodillas. Quieran o no quieran, tendrán que doblar sus rodillas. Lo curioso es que dice que huirán del Cordero, de la ira del Cordero. Cuando el Cordero no es iracundo, lo asociamos con la ternura, con la benignidad, con la sumisión. Pero la revelación bíblica nos quiere recordar que quienes en ese momento se manifestará la ira de Dios es el mismo que antes ha expresado también todo su amor. El mismo que está aplicando toda su ira, antes expresó todo su amor en la cruz. Y que él mismo se entregó, expresando el infinito amor que Dios tiene por este mundo, pero el Cordero también tiene 7 cuernos que nos recuerda todo su poder. En este punto Apocalipsis se hace eco de las palabras de los profetas de la antigüedad también, porque la palabra dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Que es el último versículo de esta lectura bíblica. En Nahum también dice, en Nahum 1:6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. En Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Las catástrofes de los 4 primeros sellos anuncian ciertamente el preludio del día de la ira del Cordero. Un día de juicio sobre toda la humanidad. Y queda la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie ante esto? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es la pregunta, es la respuesta que encontraremos en el próximo capítulo 7 de Apocalipsis. En el capítulo 7 de Apocalipsis sabremos quiénes son los que se podrán sostener en pie. Oramos, hermanos. Jehová de los ejércitos y Padre nuestro, nos gozamos, Señor, reconociendo que nos edificas cada día para estar en tu reino, que nos preparas y nos has preparado, Señor, desde antes de la fundación para estar en tu reino, y nos has llamado y hoy día nos guardas, nos limpias, nos edificas y también limpias nuestras vestiduras. Pues esperamos, Señor, el día para que seamos transformados nuestros cuerpos y sea manifiesta, Señor, esta tu iglesia ya sin mancha, ya sin arruga, que tu iglesia esté preparada, lista. Es nuestro clamor en esta hora. Ven, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.